El Parlamento Europeo se encontraba en un estado de agitación sin precedentes. La sesión que estaba a punto de comenzar se había anticipado como un evento histórico, uno que podría definir el futuro no solo del gobierno español, sino también de la relación entre España y la Unión Europea. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, subió al podio en medio de una expectación cargada de tensión. Fuera del edificio, Bruselas se encontraba tomada por una multitud de manifestantes que coreaban consignas contra el presidente español. Banderas de España, de la Unión Europea y pancartas con lemas como democracia sí, dictadura no adornaban las calles. Los manifestantes exigían su dimisión, mientras los periodistas y cámaras de los medios de comunicación capturaban cada momento de la creciente protesta. Dentro del Parlamento, la atmósfera era igualmente densa. Se percibía un ambiente de confrontación, como si todos los presentes, sin importar su ideología, estuvieran esperando el desenlace de un drama político que parecía inevitable. En los días previos, la noticia de que el Parlamento Europeo debatiría sobre la situación política de España había acaparado titulares en toda Europa. La reciente aprobación de una ley en España, que muchos consideraban una amenaza para los valores democráticos, había puesto a Pedro Sánchez en el centro de la tormenta. La ley, que otorgaba al gobierno un mayor control sobre algunas instituciones judiciales, fue percibida como un intento de erosionar la independencia judicial y, en consecuencia, como un ataque directo a la separación de poderes, un principio fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia. La respuesta de Sánchez, tanto dentro como fuera de España, fue inmediata, pero la presión aumentaba cada vez más. Cuando la sesión comenzó, el presidente del Parlamento Europeo abrió la palabra a Pedro Sánchez. Al momento en que éste empezó a hablar, una marea de abucheos se desató en el hemiciclo. Varios eurodiputados se pusieron de pie en señal de protesta, interrumpiendo su discurso con una fuerte protesta. Los medios de comunicación no tardaron en difundir las imágenes de lo que se estaba convirtiendo en un evento histórico. El abucheo era tan ensordecedor que las primeras palabras de Sánchez no fueron apenas audibles. Algunos eurodiputados, especialmente aquellos que se alineaban con la derecha, incluso con la extrema derecha, no dudaron en alzar la voz en protesta, mientras que los de la izquierda, que en su mayoría apoyaban al presidente español, se mantenían en silencio o murmuraban entre ellos. Pero no eran solo los miembros de la oposición los que mostraban su desaprobación, incluso algunos miembros de su propio partido, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, comenzaban a hacer gestos de incomodidad. A medida que el estrépito de los abucheos continuaba, el semblante de Sánchez se mantenía impasible, aunque sus gestos denotaban una ligera incomodidad. «Señorías, les pido respeto para poder exponer mi punto de vista», dijo Sánchez, intentando recuperar el control de la situación, pero su pedido fue en vano. La resistencia que enfrentaba no era solo un rechazo a su figura personal, sino a su gestión del poder, a la forma en que había llevado a cabo una serie de reformas que habían puesto en duda el equilibrio democrático en España. La propuesta de ley que estaba siendo debatida en ese momento era, para muchos, un símbolo de su intento de controlar las instituciones clave de su país. Muchos eurodiputados veían en ello una estrategia para consolidar su poder y neutralizar a cualquier posible oposición dentro del sistema judicial. Un eurodiputado alemán, del Partido Popular Europeo, interrumpió el discurso de Sánchez con un tono fuerte y desafiante. «Señor Sánchez, Europa no tolerará la erosión de sus valores fundamentales», exclamó. «Lo que está haciendo en su país no solo es inaceptable, sino que pone en peligro los principios democráticos en los que Europa se fundamenta». Esta intervención, que fue recibida por un aplauso atronador de parte de los eurodiputados de derecha y centro, resquebrajó aún más la ya débil posición de Sánchez en el Parlamento Europeo. En ese momento, la figura del presidente español comenzó a ser vista como una amenaza para la cohesión de Europa. Aunque algunos miembros del grupo socialista, en su mayoría los que todavía le eran leales, intentaron defenderle, la respuesta fue tibia. Mientras tanto, muchos de sus aliados dentro del Parlamento Europeo comenzaban a hacerle un costoso favor al distanciarse de él públicamente. El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, continuó la ofensiva. «Usted habla de progreso, pero sus acciones son todo lo contrario. Lo que está haciendo en su país no solo es un ataque a la democracia, sino también un retroceso para todos los que luchamos por una Europa unida y libre de autoritarismos», declaró con firmeza. Esta intervención, que fue respondida con más aplausos por parte de la derecha y el centro, sembró más dudas sobre la sostenibilidad del gobierno de Sánchez, tanto dentro de España como en el ámbito europeo. Cada palabra parecía alejar al presidente español de sus aliados, mientras que los opositores se multiplicaban. A lo largo de la sesión, más eurodiputados se sumaron a la crítica, provenientes de diversos países: Francia, Italia, Polonia y los países nórdicos.
El consenso en contra de Sánchez crecía, y la presión sobre su gobierno se hacía cada vez más insoportable. En medio de este clima de acusaciones y reproches, un eurodiputado húngaro, conocido por sus posturas ultraconservadoras, aprovechó la ocasión para atacar no solo a Sánchez, sino también a la política de la izquierda europea en general. Usted no solo está destruyendo su propio país, sino que también amenaza con contagiar el veneno de su autoritarismo a toda Europa, dijo con desprecio, provocando una ovación mixta que dividió aún más el Parlamento. Mientras algunos miembros de la extrema derecha se pusieron de pie para aplaudir, otros eurodiputados de izquierda se quedaron inmóviles, algunos visiblemente incómodos por la escalada de críticas a Sánchez. La polarización política dentro de la Cámara era ahora más que evidente, y la figura del presidente español se había convertido en el eje de esa polarización. Cada palabra, cada gesto, era minuciosamente observada por los medios de comunicación, mientras que las redes sociales comenzaban a explotar con comentarios y publicaciones al respecto. El debate continuó con más intervenciones, pero el tono era siempre el mismo: rechazo absoluto a las políticas de Sánchez y una creciente desconfianza en su capacidad para gobernar. Finalmente, el presidente del Parlamento Europeo, buscando calmar las aguas, pidió un receso. En ese breve periodo de descanso, la imagen de Pedro Sánchez fue proyectada en todas las pantallas de los medios de comunicación. La imagen de un hombre visiblemente tenso y aislado comenzó a difundir la sensación de que su gobierno, incluso su futuro como líder de España, estaba en serio peligro. La resolución de esa sesión no fue vinculante, pero sí fue un fuerte mensaje de rechazo de la mayoría del Parlamento Europeo hacia la gestión de Sánchez. La resolución pedía que el gobierno español revisara sus políticas y las alineara con los valores democráticos de la Unión Europea, algo que, en términos prácticos, significaba un desafío directo al presidente del gobierno español. En los días que siguieron a la histórica sesión del Parlamento Europeo, el clima político en España se volvió insostenible. Las protestas, que inicialmente comenzaron como pequeñas manifestaciones convocadas por partidos de la oposición y grupos disidentes, se transformaron en una ola de desobediencia social que recorrió el país de norte a sur, de este a oeste. Las ciudades españolas, tradicionalmente tranquilas, se llenaron de consignas de rechazo, pancartas y carteles exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Lo que comenzó como una respuesta a la pitada histórica que sufrió en Bruselas se convirtió en un movimiento ciudadano imparable que cruzaba las fronteras de las ideologías políticas. Aunque las primeras manifestaciones fueron organizadas por sectores de la derecha, pronto se unieron ciudadanos de todas las tendencias políticas, desde aquellos de izquierda desencantados con el rumbo de su propio gobierno, hasta los de centro e incluso algunos sectores más moderados, hartos del escaso margen de maniobra de su ejecutivo. Las imágenes de los abucheos a Sánchez en Bruselas fueron replicadas en las redes sociales de forma viral. No solo se trataba de una humillación pública en el Parlamento Europeo, sino que se había convertido en un símbolo de su fracaso político. Los vídeos, capturados por ciudadanos presentes en el evento, mostraban a Pedro Sánchez intentando continuar con su discurso mientras los eurodiputados le gritaban y se levantaban en señal de protesta. Esas imágenes, que rápidamente se compartieron en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, alimentaron el descontento generalizado en España. La rabia contenida que se veía en los manifestantes de Bruselas se proyectaba ahora en las calles de Madrid, Valencia, Sevilla y muchas otras ciudades. La sensación de que la política de Pedro Sánchez había dejado de ser aceptable no solo se sentía en los pasillos del Parlamento, sino también en cada rincón del país. A medida que las protestas se intensificaban, el respaldo a Sánchez comenzó a desmoronarse en un ritmo vertiginoso. Los analistas políticos comenzaron a destacar que la histórica pitada no solo había sido una muestra de desaprobación hacia su persona, sino un claro indicativo de que la situación política en España se estaba envenenando. Las encuestas, que antes mostraban un respaldo moderado pero sólido hacia su gobierno, comenzaron a registrar un repunte en la desaprobación ciudadana. Cada día que pasaba, el apoyo a su figura se desvanecía más, y las tensiones aumentaban entre los diferentes grupos dentro de su propio partido. Algunos miembros del PSOE, por ejemplo, comenzaban a expresar públicamente sus dudas sobre su liderazgo. La presión interna sobre Sánchez se intensificaba tanto por parte de figuras tradicionales del partido, que temían perder su influencia política, como de los más jóvenes, que veían en él una figura desfasada e incapaz de conectar con las nuevas demandas de la sociedad española. Los rumores sobre una posible dimisión o una crisis interna dentro del PSOE comenzaron a tomar fuerza en los pasillos del Congreso. En el mismo Parlamento Europeo, algunos eurodiputados, aquellos más cercanos al centroderecha, no tardaron en expresar su opinión de que el ciclo político de Pedro Sánchez estaba llegando a su fin. A medida que los días pasaban y el descontento se propagaba como una mancha de aceite, las opiniones dentro de la misma UE se volvían más críticas.
Varios líderes europeos, especialmente de países como Polonia, Hungría y algunos miembros del Grupo de Visegrad, señalaron que la actitud del gobierno español de Sánchez estaba cruzando las líneas rojas de la democracia y que sus reformas y políticas ya no podían ser ignoradas. La pitada en Bruselas no solo había evidenciado un fracaso en la gestión de Sánchez, sino también un rechazo profundo a sus políticas, particularmente las relacionadas con la justicia, la ley de memoria histórica y su aproximación a la gestión de los conflictos internos en España. La desaprobación de los eurodiputados, que se reflejaba en la incomodidad con la que Sánchez se movía por los pasillos de Bruselas, era clara. Las tensiones entre España y los otros miembros de la Unión Europea eran evidentes y no dejaban de crecer. En paralelo a esta situación, las calles de España se seguían llenando de miles de personas que salían a protestar por la gestión de Sánchez. En Madrid, la Plaza de Cibeles se convirtió en un epicentro de manifestaciones, donde ciudadanos de todas las edades se congregaban para exigir cambios. Las pancartas no solo se centraban en la figura del presidente, sino que también denunciaban el desmantelamiento de los derechos democráticos y las reformas judiciales que, según muchos, favorecían a una élite política. En Barcelona, una ciudad tradicionalmente más dividida en términos de política, las manifestaciones tomaron tintes distintos, pero igualmente potentes. Desde los barrios obreros hasta las zonas más acomodadas, el descontento con la administración Sánchez era palpable. En Andalucía, las protestas también tomaron fuerza, y las calles de Sevilla y Málaga se llenaron de ciudadanos que reclamaban un cambio de rumbo. La presión no solo venía de las calles y las encuestas, sino también de los medios de comunicación, que cubrían a diario los eventos políticos y las manifestaciones con una crítica creciente hacia el gobierno. Los periódicos, tanto nacionales como regionales, publicaban editoriales que reflejaban el clima de inestabilidad política. En las televisiones, los programas de debate político abordaban a diario el estado de salud del gobierno de Sánchez. Los comentaristas, analistas y periodistas discutían los posibles escenarios que se abrían para el presidente, muchos de ellos señalando que su salida del poder era cada vez más probable. La situación parecía no tener vuelta atrás. La incertidumbre reinaba tanto en el PSOE como en las instituciones gubernamentales. En los pasillos del Congreso se respiraba un ambiente cargado, con muchos parlamentarios de la bancada socialista cambiando sus discursos y afinando sus posiciones para no quedar asociados con un gobierno que estaba perdiendo apoyo de forma acelerada. Internamente, en el PSOE, el temor a una fractura comenzó a ser evidente. Diversos miembros del partido, especialmente aquellos que habían estado más cerca de Pedro Sánchez en sus primeros años en el poder, empezaron a alejarse de él. Los rumores sobre una posible crisis interna alcanzaban su punto máximo. Se hablaba incluso de una posible escisión dentro del partido, ya que algunos miembros planteaban abiertamente la necesidad de buscar un nuevo líder, alguien que pudiera restaurar la confianza de los votantes. Los nombres de posibles sucesores comenzaron a sonar en las conversaciones de café y en los pasillos del Congreso, y la figura de Sánchez se fue opacando lentamente. A medida que la presión aumentaba, Sánchez se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su carrera política. Debía resistir, continuar con su agenda y enfrentarse a los ataques desde todos los frentes, o era el momento de dar un paso atrás y aceptar que su liderazgo había llegado a su fin. La situación llegó a un punto de quiebre cuando, en una reunión interna de alto nivel del gobierno, varios ministros comenzaron a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que Sánchez dimitiera. Las conversaciones sobre una posible reestructuración del gobierno se hicieron más frecuentes, y aunque aún había quien defendía su continuidad, la idea de un cambio de liderazgo se imponía poco a poco. Algunos miembros del gabinete llegaron incluso a preparar una declaración pública, lista para ser divulgada en caso de que el presidente decidiera dar un paso al costado. Los rumores sobre una posible crisis interna en el PSOE se convirtieron en una constante en la cobertura mediática, y la incertidumbre alcanzó su punto máximo. Los días pasaban, y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Lograría Pedro Sánchez sortear la tormenta y mantenerse en el poder, o su ciclo político había llegado a su fin? Mientras tanto, en Bruselas, los líderes europeos seguían observando la situación en España con creciente preocupación. Las críticas sobre la gestión de Sánchez no solo se limitaban a los eurodiputados, sino que varios de los países más influyentes de la UE comenzaban a presionar al gobierno español para que reconsiderara su enfoque. Las políticas internas del gobierno español, especialmente las relacionadas con la justicia y la memoria histórica, estaban siendo vistas como un desafío a los valores fundamentales de la Unión Europea. Los días de presión se acumulaban, y la incertidumbre sobre el futuro de Sánchez y su gobierno alcanzaba niveles insostenibles. La pregunta que todos se hacían, tanto en España como en Europa, era clara: ¿sería este el fin de la era Sánchez? En un esperado discurso televisado desde el Palacio de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez intentó mostrar una imagen de fortaleza ante la creciente incertidumbre política en España.
Aunque su voz sonaba firme y su tono controlado, sus palabras no lograron aliviar la creciente desilusión de una ciudadanía cada vez más desencantada. La situación no solo parecía deteriorarse en el interior del país, sino que, a nivel internacional, el Parlamento Europeo anunciaba la creación de una comisión especial para investigar el estado de la democracia en España. Este acto, aunque más simbólico que práctico, aumentaba considerablemente la presión sobre un gobierno que ya estaba al borde del colapso. Las semanas siguientes no solo serían cruciales para Pedro Sánchez, sino para el futuro mismo de la política española y, particularmente, su relación con Europa. La repercusión de la pitada histórica que Sánchez recibió en Bruselas no fue un incidente aislado, sino una manifestación de un descontento generalizado que, según muchos analistas, requeriría mucho más que simples discursos para ser solucionado. La tensión en la sala de debate era palpable, casi tangible, mientras Pedro Sánchez trataba de retomar el hilo de su intervención. Cada una de sus palabras parecía chocar contra un muro de incredulidad y desconfianza. Los eurodiputados, visiblemente incómodos, intercambiaban miradas de desaprobación. Algunos murmuraban entre ellos, otros agitaban la cabeza con desdén, y aún los sectores más moderados, tradicionalmente respetuosos con la institucionalidad del Parlamento, mostraban signos de desaprobación. Aquel escenario se desarrollaba casi como un espectáculo político. Un espectáculo que no solo era visual, sino profundamente emocional, reflejando un conflicto que iba más allá de las diferencias ideológicas superficiales. Las cámaras de televisión captaban cada mínimo detalle de la escena, convirtiendo cada gesto en una instantánea de una crisis política sin precedentes. La forma en que Pedro Sánchez pasaba las páginas de su discurso con una ligera tensión en sus manos, la manera en que sus aliados más cercanos evitaban hacer contacto visual con el resto del hemiciclo, y los susurros que se corrían entre los escaños de los eurodiputados, todo era registrado en tiempo real. En un rincón apartado de la sala, un grupo de representantes nórdicos mantenía una conversación en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que aquellos cerca de ellos pudieran escuchar. «Esto es insostenible», murmuró uno de ellos con rostro grave. «No podemos permitir que esta situación degrade aún más la imagen de la Unión Europea». Mientras tanto, en los balcones reservados para los medios de comunicación, los periodistas de todo el mundo no dejaban de teclear en sus ordenadores, transmitiendo en tiempo real la tensión que se vivía en el Parlamento. Los titulares proyectados en las pantallas de las agencias internacionales reflejaban una realidad cruda: el Parlamento Europeo rechaza unánimemente las políticas de Sánchez. Algunos corresponsales, conscientes de que lo que estaba ocurriendo era un momento histórico, describían la escena como un juicio político sin precedentes en la historia de la Unión Europea. Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió cuando un eurodiputado neerlandés, conocido por su postura combativa, pidió la palabra. Con un tono firme y desafiante, se dirigió a Sánchez. «Señor Sánchez, España no es un laboratorio para experimentos políticos que pongan en peligro los principios fundamentales de nuestra convivencia democrática. Aquí, en Europa, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras usted destruye lo que generaciones enteras han construido con esfuerzo y sacrificio». Estas palabras fueron seguidas de un aplauso ensordecedor que resonó en el hemiciclo, amplificado por los micrófonos y repetido en los altavoces. Sánchez, inmóvil, mantuvo la mirada fija en el eurodiputado, aunque en su rostro se podía detectar una leve tensión. Aquel aplauso resonó como un mazazo en su discurso cuidadosamente preparado. Desde el otro lado de la sala, una eurodiputada española, cercana al gobierno, intentó calmar los ánimos con un tono conciliador. «Señorías, debemos recordar que cada país tiene sus particularidades, y España está atravesando una etapa de transformación necesaria. No podemos permitir que las diferencias ideológicas nos conduzcan a un linchamiento político», declaró con tono sereno, pero su intervención tuvo el efecto contrario. En lugar de apaciguar a la sala, desató una nueva ola de murmullos y abucheos, especialmente desde los sectores más críticos. La tensión aumentó, y el ambiente se hizo aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. El espacio parecía comprimirse, y hasta los asistentes más veteranos, acostumbrados a los acalorados debates del Parlamento Europeo, mostraban signos de incomodidad. Un eurodiputado alemán, veterano de numerosos enfrentamientos parlamentarios, se inclinó hacia su colega y comentó en voz baja: «Nunca he visto algo así. Esto no es política, es una batalla campal». Sus palabras reflejaban lo que muchos estaban sintiendo en ese momento. Lo que estaba sucediendo no era solo un intercambio de ideas políticas, sino una confrontación visceral que desbordaba los límites de la política convencional. Era una lucha que expuso las profundas fracturas no solo en la política española, sino también en la Unión Europea misma. Mientras tanto, Pedro Sánchez intentaba, a duras penas, retomar el control de la situación.
Apelando a su experiencia como líder político, trató de levantar su voz por encima del ruido y hacer un llamado a la razón. Señorías, entiendo sus preocupaciones, pero permítanme recordarles que España es un país soberano. Las decisiones que toma mi gobierno son el resultado de un mandato democrático y responden a las necesidades de nuestra población. A pesar de la firmeza en su voz, incluso esta defensa de la soberanía nacional no logró calmar los ánimos. Nuevos abucheos se alzaron, y los gestos de los eurodiputados no dejaban lugar a dudas. Muchos estaban visiblemente irritados y dispuestos a interrumpir en cualquier momento. A lo lejos, en un rincón del hemiciclo, un eurodiputado polaco levantó un cartel con letras rojas que decía: «Dimisión ya». Este gesto simbólico, aunque breve, fue un acto cargado de significado que reflejaba el profundo descontento que se estaba gestando no solo en el Parlamento, sino también en una gran parte de la opinión pública europea. La imagen del cartel, sostenido firmemente en alto, se convirtió rápidamente en una de las más compartidas en las redes sociales, viralizándose a una velocidad imparable. Los usuarios de Twitter, Instagram y Facebook inundaban las plataformas con comentarios y reflexiones sobre el hecho, destacando la gravedad del mensaje. El Parlamento, lugar de discusiones políticas y diplomáticas, se estaba transformando en un escenario de protesta y resistencia, donde el gesto de ese eurodiputado polaco reflejaba la desaprobación generalizada ante las políticas del gobierno español. Lo que comenzó como un simple acto simbólico fue captado por las cámaras y se convirtió en una imagen representativa de un descontento colectivo que ya había cruzado los límites del hemiciclo. Este evento, aparentemente trivial en su manifestación, pronto trascendería más allá de las fronteras del Parlamento Europeo, alcanzando a toda Europa y, más tarde, a los titulares internacionales. Entre tanto ruido, abucheos y tensiones, las miradas de los representantes españoles de la oposición se fijaron con atención en Pedro Sánchez. Aunque se mantenían en un silencio estratégico, las expresiones en sus rostros hablaban por sí solas. Cada uno de ellos veía con una mezcla de desaprobación y satisfacción contenida el espectáculo político que se desarrollaba ante sus ojos. Sabían que, en medio de aquel torbellino de emociones y manifestaciones, el gobierno español estaba perdiendo el control. Para los opositores, ese momento de disonancia política les favorecía, tanto en el ámbito europeo como en la opinión pública española. Mientras Sánchez luchaba por mantener una postura firme, aquellos que estaban en la acera opuesta no podían evitar sentir una cierta satisfacción ante la caída en picado de la imagen de su adversario político. En los pasillos del Parlamento, lejos de la mirada del público, uno de los miembros de la oposición susurró a su compañero: «Esto es el principio del fin. Sánchez no va a poder sostener esto mucho más tiempo». La frase, aunque susurrada en tono bajo, tenía la resonancia de una profecía política. En sus mentes, estaba claro que, aunque Pedro Sánchez se mantenía en pie por el momento, su tiempo al frente del gobierno español estaba claramente contado. Mientras tanto, fuera del Parlamento, la protesta continuaba su curso sin cesar. Los manifestantes, cada vez más numerosos, se agolpaban frente al edificio, coreando consignas y ondeando banderas con gran entusiasmo. El ambiente en las calles de Bruselas era de una fervorosa emoción, con una energía palpable que se desbordaba en cada esquina. Los líderes de diversas organizaciones civiles, muchas de ellas formadas por activistas de toda Europa, ofrecían discursos improvisados, buscando alentar a la multitud y darles razones para seguir luchando. «Hoy no estamos aquí solo por España, estamos aquí por Europa», dijo uno de los manifestantes, un hombre de mediana edad con un megáfono en mano, su voz resonando por encima del bullicio de la multitud. La gente, alentada por sus palabras, rompió en un aplauso unánime. La fuerza de la protesta no solo se sentía en las calles de Bruselas, sino que trascendía los límites del continente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra lo que muchos percibían como un peligroso precedente para la democracia. El mensaje era claro: no se trataba únicamente de un conflicto político interno de España, sino de una lucha por los valores fundamentales de la democracia europea. A través de las pancartas y los gritos, los manifestantes afirmaban que Europa no podría permanecer impasible ante lo que consideraban una violación de esos principios. Este clima de incertidumbre y confrontación no solo envolvía las calles de Bruselas, sino que también impregnaba el ambiente dentro del Parlamento Europeo. Cada palabra, cada gesto y cada decisión que se tomaba dentro del hemiciclo adquirían un peso monumental. Los eurodiputados sabían que, en ese preciso momento, se estaba escribiendo un capítulo crucial en la historia política de Europa. Para Pedro Sánchez, no solo se trataba de un desafío político interno de España, sino de una verdadera prueba de fuego que definiría su legado político en Europa. La mirada internacional estaba puesta sobre él, y las decisiones que tomara en los próximos días podrían determinar el futuro mismo de la política española en el contexto europeo.
La presión era cada vez más fuerte, y aunque Sánchez trataba de mantener una postura firme, el desmoronamiento de su autoridad se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. En este ambiente cargado de desafíos y desafíos aún mayores, su supervivencia política estaba en juego, y cada movimiento que realizara sería observado con lupa, tanto por sus detractores como por sus seguidores. El escenario político europeo había cambiado por completo, y tal vez, con ello, también lo haría el destino de España en la Unión Europea.